soy Ariana Prieto, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato, de la carrera de Marketing Digital. El día de hoy voy a compartirles un tema muy importante dentro de la materia de comunicación y lenguaje sobre las funciones del lenguaje y a darles un análisis de la comunicación cotidiana, identificando esas funciones, clasificándolas en una tabla al final de esta presentación y también en un organizador gráfico. Bueno, todas estas funciones se manifiestan en distintos contextos, como ya lo sabemos, y voy a empezar con, bueno, diciéndoles que el lenguaje no es estático y como dice aquí, es una herramienta multiforme. Le damos usos increíbles porque siempre podemos usarla no solo para influir en las personas, no solo para transmitir un mensaje, sino para expresar nuestras emociones, crear otras emociones en otras personas y crear belleza a los textos o a los discursos que demos, todo referente a la lengua. Bueno, como objetivo, tengo que analizar la intención del emisor y cómo es esta intención la que determina la función que debemos de usar y que se va a ver en el mensaje y cómo lo voy a relacionar en la vida diaria para ver cómo verdaderamente importa. Bueno, como propósito tengo que aprender a identificar cada función y su contexto y la metodología que usaré, como ya les dije, es el uso de ejemplos reales, su clasificación y una reflexión crítica de cada uno de ellos. Bueno, empezando con la función referencial o denotativa, es la que se centra en el contenido y el contexto, ya que informa hechos reales y datos verificables. Su intención es describir tal cual como fueron los hechos, de manera muy clara, y el noticiero es un ejemplo súper que básico. Por ejemplo, un índice de inflación en el país, que por ejemplo aquí dice, el índice de inflación subió un 2% el mes pasado. Es un titular informativo y, bueno, data algo económico y transmite un dato verificable, lo podemos ver, es un índice. Bueno, el contexto que se da aquí es el medio informativo y bueno, se tuvo que hacer un reporte para poder llegar a esos datos y pues las personas en la televisión usan textos instructivos para poder transmitir lo que quiere llegar el mensaje con esa intención. Bueno, en cuanto a la función apelativa o connotativa, tiene como foco el receptor. Quiere provocar una reacción en quien escucha, lee el mensaje y también persuadirlo o influir en su conducta o su toma de decisiones. Los típicos anuncios de hazlo hoy, no esperes para mañana, no esperes más. Aquí lo tienes, da un solo clic. Es esa publicidad que busca una respuesta inmediata. Yo siento que una de las publicidades más grandes o la empresa que más lo supo hacer es Temu, porque es una compra muy rápida. Pon tus datos aquí y allá, elige esto, te lo enviamos. Es como que muy persuasivo. Y bueno, este contexto, como ya lo dije, lo podemos ver en anuncios, instrucciones, propagandas, publicidad y siempre donde se pida algo, una toma de decisión. Bueno, en cuanto a la función expresiva o emotiva, como dice la palabra, es el emisor el quien se coloca a sí mismo como elemento central para manifestar cómo se siente, sus sentimientos, su estado anímico o lo que piensa personalmente. Por ejemplo, cuando escribimos nuestro diario y pues ponemos cómo nos fue en nuestro trabajo, como por ejemplo, estoy realmente agotado después de esta jornada, después de este día, trabajé 12 horas, ¿cómo me siento? Es una declaración de cómo me siento y nos lo comunicamos a nosotros mismos. En ese contexto, es una interacción más personal. Podemos usarlo cuando posteamos algo en las redes sociales, en una conversación más íntima, en un diario. Y bueno, en cuanto a la función fática o de contacto, tiene más que ver con el canal y ese mantenimiento, esa retroalimentación de la comunicación, donde tiene como propósito principal abrir o cerrar la comunicación, comprobar que el mensaje haya llegado y se pueda responder o finalizar, por ejemplo, una llamada. Como aquí digo, bueno, ¿me escuchas? ¿Estás bien? ¿Puedes oírme? Eh, Saber que el mensaje ha llegado. Es una frase que usamos cuando, no sé, estamos llamando a alguien, no hay buena señal, lo vemos cuando hay interferencias porque se trata del canal. Y bueno, este contexto puede ser un saludo, cuando recién saludamos a alguien, conocemos a alguien, estamos verificando algo técnico en algún concierto, en algún escenario, puede ser incluso una llamada o videoconferencia como estoy haciendo el día de hoy. Bueno, en cuanto a la función metalingüística, es donde se usa el lenguaje para hablar literalmente de la lengua o el uso del código. Esta función se usa para explicar palabras, definirlas, aclararlas o incluso explicar su propia estructura. Y el ejemplo más básico es en una clase de lenguaje, cuando estamos explicando el significado de una palabra, como por ejemplo la palabra función, que es un sustantivo femenino. Podemos decir, es un sustantivo, explicar de dónde viene la palabra y es un enunciado que reflexiona, se da en un contexto informativo, académico, en un aula, en un diccionario, en un manual, incluso en discusiones sobre si está bien escrita o no esa palabra, o dicha también. Bueno, la función poética, una de mis favoritas porque tiene que ver con la estética, se centra en la forma del mensaje. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo esa persona lo va a escuchar? ¿Con qué ritmo? ¿Con qué sonido? ¿Va a usar una metáfora o un estilo para producir ese efecto estético o lúdico que deseamos para también persuadir o llegar a la persona a la que queramos proyectarnos? Como los carteles tan grandes publicitarios, el uso de colores, el uso de tipografías. Como un ejemplo clave, el tiempo es oro. No es real, es una metáfora y tiene una carga estética porque, wow, el oro, expensive, es caro. Y bueno, es un eslogan, también lo podemos usar en refranes porque sabemos lo valioso que es y que, bueno, el oro se puede devaluar, pero el tiempo pasa, ya no podemos regresar atrás, no es un material. Lo podemos usar en el texto, en el contexto literario, en la publicidad creativa, lo usamos mucho en las canciones, cuando cantamos, si nos podemos a escuchar lo que cantamos, pues usamos muchas metáforas. También en manifestaciones artísticas, el arte es una representación de la función poética o estética más grande. Las representaciones artísticas son cuadro, el lenguaje, el mismo abecedario, tiene una función estética como son los japoneses y
sus tres abecedarios es algo que me parece increíble. Es una función poética. Bueno, relacionando y clasificando cada función, puedo concluir un poco con que un mismo mensaje puede contener muchas funciones, pero se decide la intención comunicativa cuando el emisor y el contexto predomina. Como ya lo dije, la referencial, lo vemos en titulares, informes, se trata de transmitir hechos. La apelativa, la vemos en órdenes, en anuncios también, buscando una respuesta. En cuanto a la emotiva, expresa más estados y sentimientos y quiere generarlos también. La fática, con el canal como foco, quiere mantener esa comunicación o cerrarla. Y la metalingüística habla sobre el lenguaje y tiene mucho que ver con la poética porque le damos atención al lenguaje, la forma en la que se escribe, la forma en la que le estilizamos. Y bueno, mi actividad práctica será la clasificación en la tabla que les voy a compartir en la siguiente diapositiva y también un pequeño esquema un mapa conceptual en el que se puede resumir todo esto que les dije. Bueno, en conclusión, comprender cada una de estas funciones nos permite ser buenos comunicadores, ser eficientes, ser conscientes, críticos, entender no solo qué se nos dice, qué escuchamos, qué leemos, sino para qué se lo dice. ¿Para qué nos dicen esto? ¿Qué es lo que quiere que esa persona yo haga con ese mensaje? Y bueno, ya estos son algunos de los ejemplos más básicos que ya vieron en la presentación, pero bueno, voy a compartirles mi mapa, que bueno, como ya les dije, centralmente las funciones del lenguaje, yo las he repartido así en la referencial, la fática, metalingüística y poética, y la referencial, emotiva y connotativa. Porque bueno, siento que tienen que ver, ¿no? Porque bueno, la primera repartición que hice tiene que ver con el saludo, ver que si estemos retroalimentando alguna conversación, tiene que ver con definiciones, cómo vemos una palabra, su importancia, y también lo creativo que podemos ser. Y en el otro lado vemos algo más objetivo. Aquí subjetivo, acá objetivo. En el objetivo vemos la función referencial, noticias, reportes, hechos verídicos. Vemos lo emotivo. Puede llegar a ser subjetivo porque son emociones, pero expresa y converge en lo que queremos llegar. Es un mensaje que solo yo puedo transmitir porque solo yo lo siento. Y bueno, la connotativa, que tiene que ver con orden, es algo que quiero que se haga, una publicidad. Y bueno, hay que influir en el receptor, eso es como que algo a lo que queremos llegar. Y bueno, aquí está mi tabla, que se las voy a compartir mejor en Word. Y bueno, como pueden ver, yo he repartido así. He hecho dos ejemplos que pueden parar el video y verlo. Les voy a explicar rápidamente cada uno de ellos. Y bueno, en el contexto de nuestro hogar, cuando nuestra mamá nos grita o nos dice, por favor, saca la basura antes de que pase el camión, uno tiene que ir corriendo. Eso tiene que ser para allá porque uno se olvida. Vemos la función apelativa o connotativa porque es nuestra mamá buscando que nosotros reaccionemos. Busca la acción en nosotros, que somos el receptor. Bueno, en el noticiero, cuando nos narran sobre el tiempo, la temperatura actual es de 22 grados centígrados. Es referencial, representa un dato objetivo y verificable. Una conversación entre amigos, en un contexto chill, como diríamos. Estamos conversando y bueno, te pones súper feliz algo que te dijo un amigo, no sabes lo feliz que me puse al recibir esta noticia. Es emotiva, expresiva, estoy diciendo cómo me siento y yo soy el foco porque es mi sentimiento. Dentro de una clase universitaria, cuando un profesor está dando una cátedra, ¿me escuchan bien los del fondo? ¿Están atendiendo los del fondo del salón? Es una función de contacto. Es el emisor el que quiere verificar si el canal comunicativo se da o no y el emisor responde, ¿no? Es fática o de contacto. La publicidad. En el contexto de la publicidad tenemos muy buenos ejemplos. Coca-Cola, que es la empresa que yo estoy investigando. Toma lo bueno, toma Coca-Cola. Muy representativo. O relacionar la familia con Coca-Cola. Bueno, yo comparo todos estos ejemplos con la vida real porque es algo que vemos, es algo que realizamos, que sentimos. O sea, usamos todas esas funciones y no nos damos ni cuenta. Esta publicidad es apelativa porque intenta influir en el consumo, influir en la persona. Bueno, un ejemplo ahora poético, estético, cuando nos dicen algo bonito, estamos leyendo poesía. Tus ojos son dos luceros que iluminan mi camino. Quiero bajarte la luna, el sol, las estrellas. Lo podemos ver en un libro de poesía, en una carta, en muchas cosas. Bueno, en el contexto académico, en una clase de lenguaje, cuando les están explicando a los niños la palabra casa. La palabra casa es un sustantivo común. Lo puedes conectar con tal y tal, lo puedes conjugar, puedes usar estos verbos en esta oración. Usamos la metalingüística, está hablando del lenguaje, se basa en cómo se estructura esa palabra, qué es, de dónde viene. Bueno, en cuanto a la función fática, otra vez la de contacto. Cuando mantenemos una conversación abierta con alguien, en una charla telefónica, por ejemplo, bueno, sí, te escucho, sigue, te estoy escuchando, sigue hablando. Para no hacerle olvidar a esa persona, hay que seguir en contacto. Un discurso político. Cuando, bueno, está el conferencista, debemos luchar todos por un futuro mejor, todos debemos conseguir, todos tenemos los mismos derechos. Es apelativa, busca convencer, mueve masas, emocionando. Bueno, en cuanto a un manual de instrucciones, por ejemplo, cuando nos dice presione tal botón para encender el equipo, no prenda automáticamente. Es una función referencial. Usa un apelativo como guía a una acción específica. Es una orden. Y bueno, WhatsApp, en el contexto de WhatsApp, tantos mensajes, ¿no? También es emotiva y expresiva porque pues mantenemos una conversación con alguien y pues bueno, puede ser tu mamá, tu hermana, ay, ya es un día cansado, qué rabia que se haya cancelado el concierto, me quería divertir hoy, algo así. Es como nos sentimos. Y bueno, otro ejemplo de la metalingüística, por último, mi ejemplo viene en el contexto académico también, estamos buscando una palabra en el colegio, en el diccionario y nos aparece. Al fin encontramos altruismo. El altruismo es dos puntos. Diligencia en procurar el bien ajeno. Es algo práctico, es algo puntual, es algo metalingüístico porque define un tema. Y bueno, aquí está también una captura de el mapa conceptual que les compartí anteriormente. Espero que verdaderamente hayan disfrutado esta exposición, lo hayan disfrutado, hayan sacado algo de bueno, puedan aprender más de las funciones, se enamoren de su lengua y pues bueno, compartan esto y nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad.